Buenos días, Dios le bendiga. Le habla su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo, aquí en el día 6 de los días de Adviento, un viaje a Belén a través de la Escritura. Y estamos en el día 6. En el día de hoy nos toca otra vez el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, pero esta vez de los versos 10 al 14. Y en el día 5 de Adviento vimos a un matrimonio con una dedicación, con un compromiso sin igual dentro de la familia sacerdotal en Judá. Eran unas personas, era un hombre y una mujer que eran justos e irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero le faltaba algo le faltaba. Estaban, como quien dice, incompletos. ¿Por qué? Porque no tenían hijos. Y era por una razón muy legítima. Elizabeth, que era estéril. Y encima de eso, ambos eran ancianos. Sin embargo, ante un panorama sin aparente expectativa, a pesar de las oraciones de Zacarías por su esposa, ante un mundo sin expectativas, hay un Dios capaz de ¿qué? De transformar, de proveer lo que le hace falta o lo que hace falta para que se cumpla su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Luego de haber dicho esto, reconocemos que hay algo que hace falta cambiar o que ocurra un cambio en nuestras vidas. Reconocemos que hay algo que cambiar, algo que hace falta cambiar, que ocurra un cambio en nuestras vidas. Por ejemplo, si no has experimentado la gracia de Dios, si no has recibido el Evangelio de Jesucristo y así poder experimentar su gracia redentora, entonces debes comenzar por ahí, por abrir tu corazón al Evangelio, a su palabra que obre en tu vida y experimentes un cambio de muerte a vida, de muerte a la vida. Por lo que hoy es un buen día para que confieses a Jesucristo como tu Señor, que vengas a Él con un corazón contrito y humillado, como lo expresa el salmista David, cuando dice en el Salmo 51, verso 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Toma tu Biblia y acompáñame al Evangelio según Lucas, capítulo 1, versos del 10 al 14 estaremos hablando. Y toda la multitud, Lucas capítulo 1, verso 10. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer, Elizabeth, te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Johanán, Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Y tendrás gozo y alegría, y se regocijarán de su
nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. La hora del incienso se llevaba a cabo en la mañana y en la tarde. Y es interesante ver que la multitud se agolpaba frente al templo. No era para tomarse fotos, para tomarse un selfie con los edificios al lado o atrás, contemplando los edificios hermosos, como en una ocasión le dijeron los discípulos a Jesús: oye, maestro, ¿no ha visto lo grande, espectacular que son los edificios? A lo cual Jesús le dijo: bueno, mírenlos bien, porque no quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. Por lo que estas personas no estaban allí tomándose selfies, contemplando, haciendo coloquios, mirando. No, no, no. Ellos estaban allí. Toda la multitud del pueblo orando a la hora del incienso. Y una buena pregunta sería: ¿por qué oraban? ¿Por qué oraban? Cuando comenzamos el relato de Lucas, el día 5 de Adviento, leímos que esta historia ocurrió en los días de Herodes, rey de Judá, o rey de Judea, como se menciona en algunas Biblias. Primero, pues entonces, oraban porque era una costumbre, una tradición, orar a esas horas. La hora del incienso. La otra razón, o lo que los motivaba a reunirse allí, toda la multitud del pueblo, era por el desprecio que había por parte de Herodes hacia los judíos, hacia sus súbditos, siendo él rey. ¿Por qué? Porque él era edomita idumeo. Y los edomitas son enemigos de Dios. La Escritura lo marca muy bien. Recordemos que los edomitas vienen de Edom, y Edom es Esaú, el hermano de Jacob, Israel, quien había menospreciado la primogenitura y que se la vendió, o más bien, o que hizo un intercambio, la intercambió, pero con juramento por su palabra. Y la palabra de un hombre en aquel entonces, espero que hoy día sea igual. La palabra de un hombre sí era sí y no era no. Así que él con juramento intercambió, vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Nada más y nada menos que a su hermano Jacob. Lo que le costó la bendición de su padre Isaac, aunque, como dice la Escritura, aunque la procuró con lágrimas. Y este rey Herodes para nada era sensible hacia su pueblo, hacia sus súbditos. Él era rey de Judá, pero no puesto por Dios, sino por Roma, el imperio que imperaba en ese momento. Y entiendo que la razón por la que la multitud del pueblo oraba era por liberación, por redención. Verso 11. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se le apareció el ángel del Señor puesto de pie a la derecha en el altar del incienso. Nótese que cuando leí el pasaje no dije un ángel, dije el ángel del Señor. El ángel del Señor. Y esto se debe a que en la Escritura, cuando se escucha mencionar a los ángeles, se escucha como algo proveniente del cielo, pero cuando se hace mención, porque los ángeles pues aparecían en cualquier lado. La Biblia dice que
con respecto a la hospitalidad, que no deje de ser hospitalario con las personas, porque no sabe si tú hayas hospedado a un ángel. Sin embargo, cuando se hace mención de el ángel del Señor, se habla de redención. Ocurre un milagro al pueblo. Dios está preparando el escenario para traer redención, salvación. Otro detalle a considerarse es, y quiero que presten atención, porque yo tampoco me había percatado en el principio cuando lo leí. Y es que cuando dice, y se le apareció, en el original, pero en hebreo, porque está escrito en griego, pero en hebreo, dice, he aquí, se le apareció. He aquí, se le apareció. No dice, y se le apareció. No, he aquí, se le apareció. Y esto es importante por el hecho de que no es un incidente aislado, como que ocurrió así nomás, así porque sí, sino de que el ángel está parado en presente, pero continuará parado a la diestra del altar del incienso. Pensemos por un momento. Era costumbre reunirse como pueblo a la hora del incienso para orar, no para chistear, no para conversar, para orar. La Escritura nos muestra que el incienso es representativo de las oraciones de los santos, como se menciona en Apocalipsis. Y cuando el sumo sacerdote ofrecía quemar incienso, todo ese lugar santo donde estaba el incienso o el altar del incienso, se impregnaba de ese olor agradable del incienso mientras él oraba, y todo el cuarto, toda esa habitación se impregnaba de ese olor y subía hasta arriba, saliendo por cualquier lado que tuviese ese espacio para poder salir ese olor del incienso, ese humo de incienso. Y en esta ocasión no fue como las anteriores. En esta ocasión se le manifestó el ángel del Señor visiblemente a ojos de Zacarías, a la diestra del altar. ¿Sabes qué? Dios se movió para responder a las oraciones del pueblo. Mientras ellos hacían eso por costumbre, no había ningún momento que se le apareciera ningún ángel. Sin embargo, el ángel estaba allí presente, pero el ángel se le manifestó visiblemente a Zacarías para que supiera, porque está en términos, en un modo, en tiempo perfecto, de que está y estará. Ese ángel está parado a la diestra del altar del incienso. Lo que hizo fue que se manifestó para que Zacarías lo viera, para que supiera que venía ¿qué? Un mover de Dios para responderle a la oración del pueblo, lo que implica que la restauración del pueblo estaba por ocurrir y Dios lo estaba haciendo de una manera única y poderosa frente al sacerdote, que el sacerdocio representaba o era como mediador entre Dios y el hombre. ¿Qué les quiero mostrar aquí? Que el ángel del Señor siempre está presente a la diestra del altar del incienso, del altar de nuestras oraciones. Y llegado el momento de Dios, no el mío, el momento de Dios, Él lo manifestará
de la manera que Él sabe hacerlo, en respuesta de nuestras oraciones o en respuesta a nuestras oraciones, pero conforme a su propósito, conforme a su voluntad. Primera de Juan capítulo 5, verso 14 y 15 nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Escuchó bien? El verso 13 nos muestra y confirma lo que acabamos de leer en Primera de Juan 5:14. Verso 13 de Lucas dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer, Elizabeth, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Johanán. Juan. Aleluya. La Biblia dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y es interesante que a pesar de que tanto Zacarías como Elizabeth, su esposa, eran muy viejos, viejos como para tener un hijo. He aquí, o más bien aquí, puede que me adelante unos versos con lo que voy a decir. A pesar de ser muy viejos, Zacarías no cesó de orar por esa bendición. ¿Cuál bendición? Tener un hijo. Aunque físicamente sabían que no podían tenerlo porque pues, eran muy viejos, muy ancianos, y Elizabeth encima de eso era estéril. Eso lo agravaba más aún el panorama. Por eso el día 5 de Adviento, les mencioné que cuando el mundo no tenga las expectativas que nosotros esperamos o pedimos, cuando veamos que no se nos puede hacer nada, es cuando Dios es capaz de cambiar las cosas y transformarlas en bendición. Voy a repetir eso. Cuando el mundo no tenga las expectativas que esperamos o pedimos, cuando veamos que no se puede hacer nada, es cuando Dios es capaz de cambiar las cosas y transformarlas en bendición. Les hago una pregunta. ¿Qué hacemos entonces con la respuesta a nuestra petición cuando Dios la da, cuando ha sido oída y contestada? Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer, Elizabeth, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Johanán. El ángel del Señor le dice a Zacarías, Dios recuerda, ese es el nombre de él, Zacarías, que su oración ha sido oída y que su mujer, su esposa, Elizabeth, Elisheba, Dios es mi juramento, le dará a luz a él, porque le dice, le dará a luz a él un hijo. La bendición por la cual llevaba años orando Zacarías. Y llamarás su nombre Johanán, Juan. El ángel no le dice que su hijo se va a llamar Juan, Johanán, sino que él le llamará Juan, le llamará Johanán. ¿Y qué significa Johanán? Dios es misericordioso. Dios muestra su gracia. Oh, Dios de gracia. Alabado sea el nombre del Señor. Y esto es importante, ¿sabes por qué, mis amados?
Número 1, Dios está mostrando su gracia por su misericordia para con Zacarías y Elizabeth. Número 2, esa gracia es la que conducirá hacia la redención. Y la redención nos conducirá a la bendición. Y solo hay un camino, un medio de redención. Y humanamente es imposible que tú y yo, humanamente, es imposible llevarlo a cabo. Solo la intervención de Dios lo hace posible. Y esa intervención de Dios produce gozo y alegría y regocijo en el que es receptor de su gracia. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. ¿Tienes alguna petición que le hayas presentado a Dios por año? Yo las tengo. Aún cuando no veo nada, sigo ahí pidiéndole al Señor por esa petición, por eso que ya Él conoce y sabe, pero que yo no conozco su tiempo sino Él. Y aún sigo. Y yo sé que muchos de ustedes también lo siguen haciendo y seguiremos haciéndole. Zacarías, a pesar de que eran viejos, muy ancianos, que ya su sistema reproductivo no había nada y que encima su mujer era estéril. Aún así, Zacarías seguía orando por esa bendición, tener un hijo. El detalle que no se menciona aquí porque no hay que mencionarlo porque no está, pero se lo voy a mencionar un poquito. Y eso fue por la pregunta que yo hice. ¿Qué hacemos con la respuesta a nuestra petición cuando Dios la da o cuando ha sido oída y contestada? Porque la respuesta a la contestación del ángel de Dios, del ángel del Señor, a Zacarías, no fue la correcta, fue con duda. Por eso fue que mencioné en un momento dado, hace unos minutos atrás, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Pediste algo? Espéralo por fe. Espéralo en fe. Porque sin esa fe, la que es puesta en Jesús, autor y consumador de la fe, y que viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, porque la fe es por el oír de la palabra de Dios. Así que mientras te mantenga en fe, en su palabra, espéralo, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Si Él te lo prometió, Él lo va a cumplir, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ahora, todo eso va a ser, como mencioné en Primera de Juan, capítulo 5. Porque esto es importante que lo sepamos siempre. Porque oramos al Señor y declaramos y hacemos decretos y un montón de cosas. Sin embargo, la oración que tú y yo le presentemos, que ya Él la sabe, pero que espera que tú se las des, se las menciones, para que usted te des cuenta que tú necesitas la intervención de Él. Esa oración que dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque el que pide recibe, el que llama se le abrirá. Así que, pero es como, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Espéralo en fe. Esa redención viene, esa bendición viene. Y no te pierdas el día 7 de Adviento,
donde continuaremos con esas enseñanzas que el Señor nos da a nosotros, esa bendición grande de su palabra. Que Jehová les bendiga y les guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes shalom, paz. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche cuando puedan ver estos pequeños videos de reflexión y compartirlo para que estos algoritmos no detengan los videos, no detengan la palabra específicamente y puedan seguir corriendo mientras el día dura. Pero que sobre todas las cosas, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre vuestras vidas en sobreabundancia. Que Dios le bendiga. Amén. Shalom.